No, por eso digo, ya no, pero ella protagonizó una novela conmigo y me hizo sufrir mucho después. Sufrir, o sea, corajes. Telenovelas de repente las actrices somos medio tramposas y tratado de hacerlo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Acomódense, prepárense y no se despeguen, porque hoy vamos a entrarle a la vida de una de las mujeres más hermosas, finas y misteriosas que ha dado la televisión mexicana, Julieta Rosen. Una actriz con porte de reina, rostro de muñeca europea, mirada elegante y una presencia que parecía destinada a conquistar la pantalla grande, la pantalla chica y todo lo que se le pusiera enfrente. Pero cuidado amigos, porque detrás de esa belleza impecable y ese aire de mujer sofisticada, se esconde una historia mucho más amarga, más intensa y más accidentada de lo que muchos imaginan. Porque Julieta Rosen no solo fue una actriz bella, fue una mujer marcada por una racha insólita de fracasos televisivos, chismes de camerino, romances intensos, oportunidades desperdiciadas, películas hechas por necesidad, un veto humillante y una tragedia de alto impacto que la obligó a salir corriendo de México para salvar su paz mental, así como lo oyen. Peligro para María Liz. ¿Pero cómo te atreves a hablar así de mi hija? ¿Qué caso tiene que lo oculte? Esta es la historia de una actriz que parecía tenerlo todo para convertirse en la gran protagonista de Televisa, pero que una y otra vez terminó chocando contra el fracaso. La belleza la tenía, la elegancia también, el porte le sobraba. Pero por alguna razón, cada gran oportunidad que le llegaba parecía traer escondida una maldición. Su primer gran protagónico terminó hundido en el rating y opacado por una telenovela que entró a sustituirla y arrasó con todo. Su relación con Daniel Martín quedó envuelta en rumores incómodos. Su romance con Orlando Carrió provocó una guerra silenciosa con Juan Osorio. Su paso por el cine la llevó de trabajar junto a Vicente Fernández y Anthony Hopkins a aceptar proyectos que ella misma sabía que no eran precisamente joyas del séptimo arte. Y cuando parecía que la vida ya le había cobrado demasiadas facturas, llegó una tarde terrible, una de esas que parten la existencia en dos, antes y después. Un asalto, un amigo asesinado frente a sus ojos, el terror de vivir en un país donde la fama también podía convertirse en peligro, y una decisión radical, irse de México para siempre. Julieta Rosen tuvo belleza, talento, clase y oportunidades, pero también tuvo dolor, miedo, silencios, vetos y una carrera que nunca terminó de alcanzar el lugar que muchos pensaban que merecía. Así que prepárense, porque hoy vamos a contar la verdadera historia de Julieta Rosen, la actriz que nació para brillar, pero terminó eligiendo la paz de Miami antes que volver a jugarse el alma en una televisión que muchas veces le dio más golpes que aplausos. Porque a veces la mujer más elegante de la pantalla también carga las cicatrices más escondidas. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. El nombre real de Julieta Rosen es Julieta Ingrid Ramírez Cabañas Rosenlind. Y con un nombre así, amigos, uno ya se imagina a una mujer salida de una familia fina, elegante, casi de novela extranjera. Porque Julieta siempre tuvo ese porte natural, esa presencia de dama distinguida, esa belleza serena que no necesitaba gritar para llamar la atención. Su padre era un respetado profesionista mexicano, un hombre serio, trabajador y bien colocado. Su madre, Ingrid, era una bellísima mujer de origen sueco, de esas que parecían traer en la mirada una mezcla de hielo europeo y ternura familiar. Ambos se conocieron y se casaron en Coatepec, Veracruz, y desde que nació Julieta, hicieron un pacto que marcaría para siempre la forma en que ella entendería el amor. Juraron no pelear nunca frente a ella, así como lo oyen. Mientras muchas familias mexicanas viven entre gritos, portazos, reclamos y discusiones que los niños terminan escuchando, aunque nadie quiera, los padres de Julieta decidieron protegerla dentro de una burbuja casi perfecta. Una burbuja de amor, educación y armonía, donde la niña creció creyendo que los matrimonios no se rompían, que las parejas no discutían y que el amor verdadero era siempre elegante, tranquilo y sin heridas visibles. Pero esa protección, que por un lado parecía hermosa, también terminó dejándole una idea bastante peligrosa de la vida real. Porque Julieta creció pensando que los matrimonios perfectos existían, que el amor no se ensuciaba con pleitos, que las parejas adultas no se decían cosas duras, que el hogar era un lugar donde el conflicto simplemente no entraba. Nos trae un platillo de la Patagonia. Vamos con él. Y cuando una niña crece con esa fantasía tan pulida, después el mundo real puede golpearla con demasiada fuerza.
Pero mientras esa burbuja familiar la envolvía, Julieta ya mostraba algo que no se podía esconder. Era dramática hasta los huesos. Desde niña se sentaba durante horas a imitar a su gran ídolo, María Félix. Y no imitaba a cualquier amigos. Imitaba a la doña, a la mujer de mirada firme, voz mandona, presencia de emperatriz y carácter de acero. Imagínense a la pequeña Julieta, con su belleza heredada, su aire europeo y su intensidad de niña soñadora, jugando a ser aquella diva que no pedía permiso ni bajaba la mirada ante nadie. Ahí ya estaba naciendo la actriz. En la escuela, sus compañeras la escuchaban decir una y otra vez que iba a ser estrella de televisión. Y claro, como suele pasar, no faltaban las que la tiraban de loca. Le decían que de dónde sacaba tantas ínfulas, que quién se creía, que si no tenía ningún pariente artista, que eso de ser estrella no era para cualquiera. Pero Julieta insistía, ella lo sentía, tenía esa certeza medio absurda, medio profética, que muchas veces tienen los niños destinados al escenario. No sabía todavía cómo iba a lograrlo, pero estaba convencida de que su lugar estaba frente a las cámaras, bajo los reflectores, interpretando personajes, viviendo vidas ajenas y dejando que el público la mirara. Me encantaría a mí que después hiciéramos un programa especializado, de verdad, ¿Sí? en nada más, o sea, los hongos. Y entonces apareció un dato familiar que le dio más fuerza a esa obsesión. Su madre, intrigada por esa vena artística tan fuerte, se puso a investigar la historia de la familia y descubrió algo sorprendente. La bisabuela materna de Julieta, allá en Suecia, había sido cantante de ópera y actriz. ¡Tómala! Resulta que la niña dramática no estaba inventando tanto. El talento, o por lo menos el hambre de escenario, venía desde la sangre. Venía de lejos. Venía de una mujer sueca que ya había pisado escenarios, que ya había usado la voz y el cuerpo para contar historias, y que quizá, sin saberlo, le heredó a Julieta esa necesidad de brillar. Así que Julieta Rosen creció entre dos fuerzas muy poderosas. Por un lado, una familia que la protegía demasiado, que le fabricó una idea casi perfecta del amor y del hogar. Y por el otro, una llama artística que desde niña la empujaba hacia el drama, la belleza, la actuación y el deseo de ser vista. Esa combinación sería clave en su vida, porque Julieta iba a entrar al espectáculo con una elegancia natural, sí, pero también con una sensibilidad marcada por la pérdida, por las expectativas y por esa creencia profunda de que el amor debía ser perfecto o no valía la pena. Y cuando una actriz tan bella, tan intensa y tan protegida se enfrenta a una industria tan cruel como la televisión mexicana, el golpe no tarda en llegar. La única manera que voy a salir de aquí va a ser muerta. Pero esa burbuja de amor donde Julieta Rosen creció no tardó en romperse. Porque el destino, amigos, a veces espera el momento más cruel para cobrar su primera factura. Cuando Julieta tenía apenas 14 años, su adorado padre falleció de forma repentina. Y para una niña que había crecido protegida, rodeada de armonía y con la idea de que la vida familiar era un lugar seguro, aquel golpe fue devastador. Se le cayó el mundo. No solo perdió a su padre, perdió también esa sensación de estabilidad que la había acompañado desde niña. El hombre que representaba protección, equilibrio y amor familiar desapareció de un día para otro, y Julieta quedó enfrentada a un dolor para el que nadie la había preparado. La tristeza fue tan profunda que la joven cayó en una depresión que duró alrededor de 2 años. 2 años, amigos, en los que esa niña que soñaba con ser estrella, que imitaba a María Félix y que juraba que algún día iba a estar en televisión, quedó prácticamente detenida por el duelo. Y no era para menos, porque cuando una pérdida así llega en plena adolescencia, no solo duele el presente, también se rompe la idea del futuro. Julieta tuvo que aprender demasiado pronto que el amor perfecto también se acaba, que la familia también se quiebra y que la vida real no siempre respeta las fantasías bonitas que uno trae desde la infancia. Para colmo, la economía familiar se vino abajo. Sin su padre, las cosas cambiaron radicalmente. Ya no había la misma seguridad, ni el mismo respaldo, ni la misma tranquilidad económica. La familia tuvo que salir adelante con ayuda de sus tíos, y Julieta empezó a entender que la elegancia no siempre significa abundancia,
y que detrás de una mujer fina también puede haber una historia de necesidad, duelo y reconstrucción. Pero Julieta logró levantarse. Después de atravesar esa etapa oscura, decidió que no iba a quedarse hundida. Juntó sus ahorros y con el deseo de perfeccionar su inglés y abrirse camino en el mundo artístico, se fue a probar suerte a Nueva York. Y ahí, contra todo pronóstico, logró actuar en Broadway. Ese detalle dice mucho de ella, porque no cualquiera se atreve a irse a otra ciudad, otro idioma, otro ambiente y otro nivel de competencia. En esta ocasión con la actriz Julieta Rosen. Estoy más convencida que Catalina López Rey. Pero Julieta tenía hambre de escenario. Tenía belleza, sí, pero también disciplina y una necesidad profunda de demostrar que su sueño no era una ocurrencia de niña dramática. Cuando regresó a México, ya con unos 20 años y una belleza espectacular, empezó a hacer fotonovelas. Y en aquellos tiempos, las fotonovelas eran una puerta importante para muchas actrices jóvenes. Drama posado, miradas intensas, historias de amor, traición y sufrimiento congeladas en imágenes. Para Julieta, con ese rostro elegante y expresivo, aquello le quedaba como anillo al dedo. De ahí saltó a la televisión con un pequeño papel de enfermera en la famosa telenovela Bianca Vidal. Y aunque su participación era breve, Julieta entró a un set donde ya se respiraba puro veneno de camerino. Porque aquí viene el primer chisme jugoso. Los protagonistas de Bianca Vidal, Edith González y Salvador Pineda, según se ha contado, no se soportaban tras bambalinas. En pantalla podían vender romance, drama y pasión, pero fuera de cámaras la relación estaba cargada de tensión. Salvador Pineda, galán fuerte, intenso y con fama de ojo alegre, estaba acostumbrado a salirse con la suya. Pero Edith era otra cosa. Edith González venía muy cuidada, muy protegida, muy vigilada. Para algunos, era demasiado fresa, demasiado correcta, demasiado resguardada por su familia, y en especial por su madre, quien no le quitaba el ojo de encima. Se decía que la señora estaba siempre al pendiente para evitar que Salvador, con su fama de conquistador, se la llevara por caminos que no debía. Y eso a él no le hacía ninguna gracia. Así que mientras Julieta Rosen daba sus primeros pasos en televisión, también empezó a ver cómo funcionaba realmente el mundo de las telenovelas. Frente a la cámara, todo era amor, lágrimas y pasión. Pero detrás del foro había egos, tensiones, madres vigilantes, galanes incómodos y protagonistas que apenas se aguantaban. Ese fue su primer vistazo al monstruo. Para mí sí fue así un poquito difícil de repente verme, pero ya con la edad también ya lo aceptas. La televisión mexicana podía verse elegante desde afuera, pero por dentro era una olla hirviendo de celos, ambiciones, pleitos, deseo y chismes. Y Julieta apenas estaba entrando. A pesar del caos que se vivía en Bianca Vidal, donde Edith González y Salvador Pineda apenas se soportaban tras bambalinas, algo bueno salió de ahí para Julieta Rosen. Su porte no pasó desapercibido, porque Julieta tenía eso que los productores buscaban desesperadamente en una protagonista: belleza, elegancia, presencia y una imagen fina que podía llenar la pantalla sin necesidad de hacer demasiado escándalo. Y esa mezcla llamó la atención de la productora Patricia Lozano, quien la convocó al casting para el melodrama estelar de Televisa de 1983, Un solo corazón. Y ojo amigos, porque no era cualquier casting. Julieta no llegó a competir contra desconocidas. Se enfrentó a nombres que después serían enormes dentro de la televisión mexicana. Ahí estaban Victoria Rufo, Rebecca Jones, Erika Buenfil, que en ese tiempo era novia del mismísimo mero mero de la empresa, Víctor Hugo Farril, y Alma Delfina. Puro nombre fuerte, pura mujer hermosa, puro talento con hambre de quedarse con el protagónico. Pero la que ganó fue Julieta. Imagínense lo que eso significaba. Una joven actriz que apenas empezaba, con una belleza espectacular y un aire de sofisticación distinto, les arrebata el papel a varias figuras que Televisa también tenía muy bien vistas. Todo parecía indicar que la empresa había encontrado a su nueva gran protagonista. El problema fue que esa oportunidad dorada terminó convirtiéndose en una pesadilla. Un solo corazón tenía todos los ingredientes para ser un éxito. Era una historia inspirada en Romeo y Julieta, con amor prohibido, drama familiar, sufrimiento romántico y un horario privilegiado. Televisa apostó fuerte. La colocó a las 9 de la noche, en un momento donde esa franja era prácticamente una vitrina de oro. Si una novela pegaba ahí,
La actriz se iba directo a la cima. Pero el proyecto se desplomó. ¿Y de qué manera? El galán elegido para acompañar a Julieta fue Daniel Martín, un joven guapísimo, conductor de programas juveniles, con una voz profunda y una imagen atractiva, pero con muy poca experiencia actoral para cargar un protagónico de ese tamaño. En papel, la pareja podía sonar interesante. Ella elegante, él misterioso, ambos jóvenes y atractivos. Pero en pantalla no pasó nada. Ni fuego, ni tensión, ni romance, ni una chispa. La química entre Julieta Rosen y Daniel Martín fue prácticamente inexistente. Y cuando una telenovela basada en Romeo y Julieta no logra vender pasión, el castillo se cae completo. El público no se enganchó, los críticos se fueron encima y la producción empezó a oler a fracaso desde muy temprano. Años después, tras la muerte de Daniel Martín, algunos críticos y voces de la farándula señalaron que el actor parecía demasiado incómodo en las escenas románticas con Julieta. Se habló de frialdad, de rigidez, de besos sin entrega y de una distancia que el público de aquella época habría percibido de inmediato. También empezaron a circular comentarios sobre su orientación, entonces oculta, como posible explicación de esa falta de química. Y aquí hay que decirlo con cuidado, amigos. El problema no era quién era Daniel en su vida privada. El verdadero problema era la crueldad de una época que exigía que un galán vendiera una fantasía heterosexual perfecta, aunque por dentro estuviera viviendo otra realidad o cargando sus propios miedos. Nos vamos con la opinión definitiva de los chicos. Adelante, Alma y René. Muchas gracias, Daniel. En los años 80, Televisa no estaba preparada para manejar eso con humanidad. Lo que no encajaba con el molde, se castigaba. Y el público tampoco fue piadoso. El rating se desplomó de 15 a 8 puntos. Una cifra humillante para una época en la que Televisa estaba acostumbrada a números enormes de 40 o 50 puntos, cuando sus melodramas realmente prendían. Para los ejecutivos, aquello era una alarma roja. Para Julieta, era su primer gran protagónico, convirtiéndose en un incendio. Desesperados, empezaron a mover todo. Cambiaron libretos, intentaron ajustar la historia, buscaron salvar el barco como fuera. Pero cuando una novela no tiene química en la pareja principal, no hay parche que alcance. Entonces llegó la humillación mayor. La mandaron de las 9 de la noche a las 6 de la tarde. Eso en Televisa era casi una degradación pública. Era decirle al público y a la industria, esta apuesta no funcionó. Y para terminar de hundirla, la recortaron de tajo y la sacaron del aire antes de tiempo. El proyecto que debía presentar a Julieta Rosen como nueva gran estrella terminó convertido en uno de los fracasos más sonados de aquellos años. Y hay que recordar que vamos por 2 nuevos centros de rehabilitación infantil. Pero el golpe final vino con la comparación, porque la telenovela que entró a ocupar el espacio fue Bodas de Odio, protagonizada por Christian Bach, y esa sí resultó un éxito descomunal. Mientras Un Solo Corazón había salido arrastrando la cobija, Bodas de Odio llegó, prendió al público y dejó todavía más en evidencia el tamaño del tropiezo de Julieta y Daniel. Así que el debut protagónico de Julieta Rosen quedó marcado por una ironía cruel. Ella había vencido a varias actrices fortísimas en el casting, pero terminó protagonizando un fracaso que la persiguió durante años. Tenía belleza, clase y presencia, pero su primera gran oportunidad se le convirtió en una losa. Y desde ese momento, la carrera de Julieta quedó atrapada en una frase que se repetiría más de una vez en su vida. Lo tenía todo para brillar, pero el proyecto se le vino abajo. Después del ridículo de Un Solo Corazón, Julieta Rosen quedó en una posición muy delicada dentro de Televisa. Porque una cosa es debutar como protagonista y triunfar, y otra muy distinta es que tu primer gran estelar se hunda en el rating, te cambien de horario, te recorten la novela y encima entre otra producción a sustituirte para convertirse en un éxito enorme.
Eso no era solamente un tropiezo, era una vergüenza pública dentro de una empresa donde todos veían, todos comentaban y nadie olvidaba. María Liz. ¡Ay, ya cállate! ¿Hasta cuándo vas a dejar de decirme esas cosas? Pero ahí apareció una figura importantísima, Ernesto Alonso, el legendario señor telenovela. Un productor con colmillo, ojo clínico y una capacidad enorme para detectar qué podía funcionar en cada actriz. Él vio a Julieta y entendió algo muy claro. Tal vez no era la protagonista sufrida que el público quería abrazar, pero tenía demasiada clase, demasiada sofisticación y una elegancia natural que podía usarse de otra manera. Y entonces la reinventó. En lugar de insistir en venderla como heroína romántica, la convirtió en villana elegante. Y ahí Julieta empezó a funcionar mucho mejor, porque no todas las actrices hermosas sirven para hacerse las pobrecitas. Algunas tienen una belleza tan fría, tan fina, tan distante, que el público las cree más cuando hacen daño con una sonrisa que cuando lloran desconsoladas por amor. Y Julieta tenía justamente eso: porte, mirada fuerte, voz firme y una presencia que podía llenar una escena sin despeinarse. Así destacó como la pérfida Blanca Rascano en Encadenados, junto a Humberto Zurita. Ahí sí, amigos, la actriz encontró un lugar más cómodo. Ya no tenía que vender química forzada con un galán sin chispa. Ahora podía entrar como mujer peligrosa, fina, venenosa, de esas que parecen educadas, pero traen el puñal escondido en el bolso. Julieta Rosen empezó a ser vista como una villana de categoría. Pero la televisión, como siempre, volvió a ponerle una trampa disfrazada de oportunidad. En 1991 llegó Madres Egoístas, una telenovela producida por Juan Osorio, y para Julieta sonaba como una nueva oportunidad de oro. Otro protagónico, otra posibilidad de demostrar que aquel fracaso de Un Solo Corazón había sido solo mala suerte. Otra puerta para recuperar el lugar que muchos creían que su belleza merecía. Bien, un poquito ya cansada después de 8 meses y con deseos de regresar a mi casita, porque... Ahí compartió créditos con el actor argentino Orlando Carrió, un hombre atractivo, intenso y con quien la química sí cruzó la pantalla, pero cruzó demasiado, porque entre Julieta y Orlando nació un romance apasionado que no se quedó en los libretos. La relación se encendió fuera de cámaras, y como suele pasar en las telenovelas, cuando el amor de los protagonistas empieza a mezclarse con la producción, el foro puede convertirse en campo minado. Y según lo que años después reveló el propio Juan Osorio, aquello terminó siendo un tormento. En una entrevista polémica en 2026, Osorio soltó una bomba. Dijo que tiene a Julieta Rosen vetada de por vida de sus producciones. Así, sin anestesia. No dijo, no volvería a trabajar con ella por diferencias creativas. No, dijo que la tiene vetada. Y el motivo, según él, fue que Julieta lo hizo sufrir muchísimo durante Madres Egoístas. De acuerdo con su versión, la actriz se habría aliado con Orlando Carrió, su pareja y protagonista, para formar una especie de equipo en contra de la producción. Osorio aseguró que aquello le provocó corajes, desgaste y un ambiente muy complicado en las grabaciones. En pocas palabras, dio a entender que la pareja no solo vivía su romance, sino que también habría boicoteado la armonía del proyecto desde adentro. Y eso, amigos, en televisión es dinamita. No, por eso digo, ya no, pero ella protagonizó una novela conmigo y me hizo sufrir mucho después. Sufrir, o sea, corajes. Porque una cosa es que dos actores se enamoren durante una novela, algo que ha pasado 1000 veces. Pero otra muy distinta es que el productor sienta que los protagonistas se le rebelan, que trabajan como bloque, que cuestionan decisiones y que vuelven el set un dolor de cabeza. Madres Egoístas, para colmo, tampoco fue un éxito.
Otra vez Julieta quedaba ligada a una oportunidad grande que terminaba en fracaso de audiencia. Otra vez la belleza, la clase y la presencia no alcanzaban para sostener el proyecto. Y esta vez, además del golpe de rating, venía el pleito interno con un productor que no olvidó. Porque Juan Osorio podrá perdonar muchas cosas, pero por lo visto, a Julieta Rosen no. Y la actriz tiene muchos años, pero yo creo que ya ni se dedica. No sé, ya creo que ya está retirada. Silvia lo se llama Julieta Rosen. Lo más llamativo es que, ante esas acusaciones tan fuertes de falta de profesionalismo, la actriz ha guardado un silencio absoluto. No ha salido a gritar, no ha contado su versión, no ha dado una entrevista destruyendo a Osorio, ni ha intentado lavar su nombre públicamente. Y ese silencio, amigos, también habla. Puede ser elegancia, puede ser cansancio, puede ser que no quiera revolver un pleito viejo, o puede ser que prefiera no abrir una caja donde también podrían salir cosas incómodas para todos. Así, Julieta Rosen quedó marcada por una paradoja cruel. Cuando la convirtieron en villana elegante, brilló. Pero cuando volvieron a darle el lugar de protagonista, la mala suerte regresó con todo. Un solo corazón la hundió en los 80. Madres egoístas la volvió a golpear en los 90. Y el romance con Orlando Carrillo terminó dejando tras de sí no solo pasión, sino un veto que Juan Osorio sigue recordando como una espina clavada. Estuvo muy fuerte eso, pero se aprende, Paul. Sí, totalmente. O sea, eso no lo agradezco porque me sirvió como experiencia. Porque en la vida de Julieta Rosen, cada oportunidad dorada parecía venir con una factura escondida. Y tarde o temprano, la cobraban. El paso de Julieta Rosen por el cine tampoco estuvo libre de contrastes, curiosidades y uno que otro proyecto que, siendo sinceros, ella misma sabía que no iba a pasar a la historia por su calidad. Porque Julieta tenía presencia de cine, tenía rostro, elegancia, porte, mirada intensa y esa belleza sofisticada que podía funcionar perfectamente en pantalla grande. Pero una cosa es tener imagen cinematográfica y otra muy distinta es encontrar una industria fuerte que realmente te sostenga. Y en México, durante los años 80 y 90, el cine estaba pasando por una crisis durísima. Aún así, Julieta logró colarse en proyectos importantes. Uno de los más recordados fue Mi querido viejo, donde compartió créditos nada menos que con Vicente Fernández y con un jovencísimo Alejandro Fernández, que en ese tiempo apenas tenía 17 años. Y ojo con el dato sabroso, por aquellos años, el potrillo andaba de novio con Stephanie Salas. O sea, mientras en la pantalla empezaba a dar sus primeros pasos como actor, fuera de cámaras ya se movía entre apellidos fuertes, dinastías famosas y romances que también tenían su propio sabor de farándula. En Mi querido viejo, Julieta interpretó a una madre manipuladora, de esas mujeres que no necesitan gritar para hacer daño. Su personaje envenenaba emocionalmente al hijo contra su padre, metiendo ideas, sembrando resentimientos y jugando con ese veneno silencioso que muchas villanas elegantes saben manejar muy bien. Me llamo María Luisa Cortés, de la revista El Firmamento. Y ahí, otra vez, Julieta funcionaba. Porque su belleza fina no era de sufrida del pueblo, era de mujer distante, calculadora, de esas que parecen correctas por fuera, pero traen el drama guardado en la mirada. Ese tipo de personajes le quedaban mejor que muchas protagonistas románticas. Pero su momento más internacional llegó en 1998, cuando logró aparecer en La máscara del zorro, interpretando a Esperanza, la esposa del personaje de Anthony Hopkins. Y eso no era poca cosa, amigos. Estar en una producción de Hollywood, aunque fuera en un papel breve, significaba entrar a una película vista en todo el mundo, junto a figuras enormes y bajo una maquinaria cinematográfica que nada tenía que ver con los foros de Televisa. Por un momento, parecía que Julieta podía presumir una carrera con clase. Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Anthony Hopkins, Hollywood, melodramas, villanas elegantes y presencia internacional. Pero la realidad era mucho menos glamorosa. Porque al mismo tiempo que lograba colarse en proyectos importantes, la crisis del cine mexicano la empujó a aceptar películas de bajo presupuesto,
videohomes y sexicomedias de esas que se hacían rápido, se vendían como podían y muchas veces se grababan más para llenar anaqueles que para ganar prestigio. Y Julieta no se hizo la fina cuando habló de eso. Ella misma llegó a reconocer que muchas de esas películas no eran ni medianamente buenas. No eran proyectos de arte, no eran joyas cinematográficas, no eran papeles que una actriz sueña desde niña cuando se imagina imitando a María Félix. Eran trabajos, y los hacía por una razón muy simple. Había que cobrar el cheque. Así de cruda es la vida del actor, porque el público muchas veces cree que una actriz hermosa y elegante solo elige proyectos por gusto, por pasión o por prestigio. Pero la realidad es que también hay renta, comida, gastos, representantes, temporadas sin trabajo y una industria donde las oportunidades buenas no siempre llegan cuando uno las necesita. Pero ha sido un reto y una experiencia interesante. Y por otro lado, el personaje... Julieta podía tener rostro de diva, pero también tenía que sobrevivir. Y ahí está otra de las grandes contradicciones de su carrera. En un lado, aparecía en una producción internacional como La Máscara del Zorro, al lado de Anthony Hopkins. En el otro, aceptaba videohomes y películas de calidad bastante dudosa para mantenerse activa y ganar dinero. Eso no habla necesariamente de falta de talento. Habla de una actriz atrapada en una industria irregular, donde la belleza abría puertas, pero no siempre las puertas correctas. Donde el prestigio podía tocarte un día y al siguiente te encontrabas aceptando un papel menor en una producción que nadie iba a defender con orgullo. Así fue el cine para Julieta Rosen, una mezcla rara de oportunidades brillantes, papeles curiosos, necesidad económica y proyectos que confirmaban algo triste, que una actriz puede tener clase de sobra y aún así terminar trabajando en películas que no estaban a su altura. Y entonces, en el año 2001, ocurrió el día que cambió para siempre la vida de Julieta Rosen, porque hasta ese momento su historia ya venía cargada de tropiezos, fracasos, romances intensos, proyectos irregulares y una carrera que nunca terminaba de acomodarse como muchos esperaban. Pero lo que vino después ya no fue un problema de rating, ni un pleito con productor, ni una película hecha por necesidad. Fue una tragedia real. Julieta tenía un gran amigo que estaba pasando por una racha económica muy difícil, y como ella no era una mujer indiferente al dolor ajeno, decidió ayudarlo de una manera práctica. Lo contrató como su chofer y asistente personal. No era solamente un empleado, era alguien cercano, alguien de confianza, alguien a quien ella estaba tratando de tenderle la mano en medio de una mala etapa. Pero un día, mientras realizaban unas compras, la violencia los alcanzó de frente. Unos delincuentes los abordaron para asaltar a la actriz, la despojaron de sus joyas, la intimidaron y convirtieron una salida común en una escena de terror. En ese momento, su amigo intentó defenderla. Tal vez actuó por impulso, por lealtad, por desesperación o por ese instinto de proteger a quien le había dado trabajo cuando más lo necesitaba. Pero los criminales no se tentaron el corazón. Le quitaron la vida a tiros frente a los ojos de Julieta. Imagínense esa escena, amigos. Una mujer que había vivido dramas en telenovelas, tragedias fingidas, escenas de dolor escritas en libreto, de pronto, viendo la muerte verdadera a centímetros de ella. Sin cámaras, sin corte, sin director, sin música de fondo, sin posibilidad de repetir la toma, solo el horror. Julieta gritó, cayó en pánico y quedó marcada por la impotencia de ver cómo una persona querida moría tratando de defenderla. Y ese tipo de imagen no se borra fácilmente, no se queda en una nota roja, se mete en la cabeza, en el cuerpo, en el sueño, en la vida diaria. Se vuelve una sombra que aparece cuando menos se espera. Pero el miedo no terminó en ese momento. Después vino otra angustia. Pensar que los agresores podían tener las placas de su coche, que podían saber quién era ella, que podían identificarla como una actriz famosa y buscar represalias. Que en distintas ocasiones fue víctima de la delincuencia en la capital del país. Julieta empezó a sentirse expuesta, vulnerable, perseguida por una violencia que ya no veía como algo lejano, sino como una amenaza directa. Y ahí tomó una decisión radical. Se fue de México. No por capricho, no por pose de artista internacional, no porque ya no le gustara el país. Se fue porque sintió que su seguridad y su paz estaban hechas pedazos. Se fue porque aquella tarde le demostró, de la forma más brutal,
que la fama no la protegía de nada. Al contrario, podía volverla más visible. Disgustada por la inseguridad y por la ineficacia del gobierno de aquellos años, Julieta decidió cortar de raíz. Pagó de su propio bolsillo una generosa liquidación a la viuda de su amigo, como una forma de asumir responsabilidad moral por alguien que murió estando a su lado. Y después tomó sus cosas y huyó hacia Miami. Así de fuerte. México, el país donde había crecido artísticamente, donde había buscado sus oportunidades, donde había sufrido sus fracasos y donde todavía podía intentar reconstruir su carrera, se convirtió para ella en un lugar asociado al miedo. Le tomó 5 largos años superar el trauma psicológico de aquella tarde. 5 años para volver a respirar sin sentir que el peligro estaba detrás. 5 años para procesar el grito, el impacto, la culpa, la impotencia y la imagen de su amigo cayendo frente a ella. Pues te entra una nostalgia porque pues obviamente todos tus compañeros se vuelven como parte de tu familia. Y quizá, amigos, por eso la historia de Julieta Rosen no puede contarse solo como la de una actriz hermosa con mala suerte en las telenovelas. Fue una mujer que perdió a su padre siendo adolescente, que vio caer oportunidades grandes, que fue vetada por un productor poderoso, que trabajó en proyectos que no siempre estuvieron a su altura, y que cuando por fin intentaba seguir adelante, terminó marcada por una escena de violencia que la expulsó emocionalmente de su propio país. Desde ese día, Julieta ya no volvió a mirar a México igual. Después de aquella tarde trágica que la obligó a salir de México con el alma rota, Julieta Rosen intentó reconstruir su vida en Estados Unidos. Y no era fácil, amigos. Porque una cosa es mudarse por gusto, por trabajo o por una nueva oportunidad, y otra muy distinta es irse cargando miedo, trauma y la sensación de que el país donde construiste tu carrera ya no es un lugar seguro para ti. Julieta no llegó a Miami como actriz caprichosa buscando glamour. Llegó como una mujer que necesitaba volver a sentirse en paz, pero aún así intentó seguir adelante. En Estados Unidos participó en el primer sitcom latino, Viva Vegas, tratando de abrirse espacio en una industria diferente, con otro ritmo, otro público y otras reglas. También formó parte de la versión hispana de Amas de Casa Desesperadas, donde interpretó a Regina Sotomayor, una mujer estricta, elegante y de carácter fuerte. Y otra vez, ese tipo de personaje parecía quedarle perfecto, porque Julieta siempre tuvo esa presencia de mujer fina, firme, de esas que pueden entrar a una escena y poner orden con una mirada. No necesitaba gritar para imponer, su porte hacía el trabajo. Y en ese sentido, Estados Unidos le ofreció una oportunidad de reinventarse lejos de las heridas que había dejado México. Pero la mala suerte parecía seguirla como sombra. ¿Cómo se encuentra usted en esta fiesta, señor? Pues de maravilla, ¿no? La noche del Canal de las Estrellas siempre es una vez al año que nos podemos juntar todos. Cada vez que Julieta regresaba esporádicamente a México, la racha de fracasos volvía a tocarle la puerta. Le dieron su propio programa, el show de Julieta Rosen, y aquello pudo haber sido una gran revancha. Por fin un espacio con su nombre, su imagen, su presencia, su sello. Una oportunidad para demostrar que todavía podía conectar con el público desde otro lugar. Pero el proyecto no levantó. El programa fue cancelado rápidamente por falta de patrocinadores. Y ese golpe debió doler muchísimo, porque ya no se trataba de compartir el fracaso con un elenco completo o con un galán sin química. Ahora el nombre en el título era el suyo. El fracaso llevaba su cara, su apellido, su marca. Y eso, para cualquier artista, pega directo en el ego. Después llegó su último intento importante en los melodramas, en 2015, con Amor de Barrio. Pero otra vez la historia se repitió. La telenovela no logró el impacto esperado y terminó siendo otro tropiezo más en una carrera marcada por oportunidades que parecían prometedoras, pero acababan apagándose antes de tiempo. Parecía una maldición. Julieta tenía belleza, trayectoria, elegancia y tablas. Había trabajado en televisión, cine, proyectos internacionales y hasta producciones de Hollywood. Pero cuando intentaba regresar al centro del melodrama mexicano, algo no terminaba de cuajar. El público no la abrazaba como a otras figuras. Los proyectos no prendían. Los espacios se cerraban. Y los papeles interesantes eran cada vez más escasos.
Con el tiempo, esa frustración se volvió cansancio. Cansancio de esperar personajes que valieran la pena. Cansancio de volver a apostar por proyectos que no levantaban. Cansancio de una industria que muchas veces solo recuerda a sus actrices cuando necesita nostalgia, pero no siempre les ofrece oportunidades dignas. Cansancio de demostrar una y otra vez que todavía podía, mientras el público parecía mirar hacia otro lado. Así que en 2018, Julieta Rosen tomó una decisión definitiva. Anunció su retiro de la actuación para dedicarse a su familia. Y aunque para algunos pudo sonar como una despedida discreta, en realidad también parecía una rendición elegante. No una derrota escandalosa, no un berrinche, no una salida con gritos. Más bien la decisión de una mujer que entendió que ya había entregado demasiado a una industria que no siempre le devolvió lo mismo. Cine, o sea, que verdaderamente empieces de cara lavada, porque en las telenovelas de repente las actrices... Julieta eligió irse antes de seguir acumulando descalabros. Eligió la paz antes que otro proyecto fallido. Eligió su vida privada antes que seguir rogando por un lugar en una televisión que, pese a su belleza y su clase, nunca terminó de darle el reinado que muchos imaginaron para ella. Y quizá ahí está una de las ironías más tristes de su historia. Julieta Rosen parecía nacida para ser una gran estrella, pero terminó cansándose de esperar que la industria la tratara como tal. ¿Y qué hay de la vida amorosa y personal de Julieta Rosen? Porque detrás de esa imagen de mujer elegante, serena y aparentemente dueña de sí misma, también hubo heridas, miedos y decisiones muy profundas que marcaron su vida fuera de las cámaras. Julieta estuvo casada una vez con un productor estadounidense, pero aquel matrimonio terminó en divorcio. Y aunque su vida sentimental también estuvo marcada por romances intensos, como el que vivió con Orlando Carrillo durante la etapa de Madres Egoístas, hubo una decisión que terminó definiendo su historia de una manera muy fuerte. Julieta decidió no tener hijos. Y no fue una decisión tomada a la ligera. Después de su romance con Orlando, la actriz empezó a mirar la maternidad desde otro lugar. No como una obligación, ni como un paso natural que toda mujer debía cumplir, sino como una responsabilidad enorme que no quería asumir si no tenía una base emocional verdaderamente sólida. A los 44 años, Julieta confesó con bastante honestidad que el tren se le había ido. Pero más allá de la edad, reconoció algo todavía más revelador. Nunca se sintió lo suficientemente segura con ninguna de sus parejas como para traer un hijo al mundo. Y ahí volvemos a su infancia. Julieta creció dentro de una burbuja amorosa. Sus padres hicieron todo lo posible por no discutir frente a ella, por no mostrarle los pleitos, por no exponerla a los conflictos normales de una pareja. La intención quizá fue protegerla, darle paz, mantenerla lejos del dolor. Pero esa protección también le construyó una idea casi irreal del amor. Ella creció creyendo que los matrimonios perfectos existían, que una pareja verdadera no peleaba, que el hogar debía ser siempre armonía, calma y belleza. Perdón, señor, pero eso es de nosotros. Y trabajar con un actor de esa nivel. Entonces, cuando la vida adulta le mostró que las relaciones también tienen grietas, discusiones, desencantos, traiciones, cansancio y rupturas, Julieta no lo vivió como algo normal. Lo vivió como una amenaza. Por eso le daba terror formar una familia y fracasar. No quería tener un hijo para después hacerlo sufrir en medio de un matrimonio roto. No quería repetir una historia de dolor. No quería traer a alguien al mundo si no estaba completamente convencida de que podía darle estabilidad, amor y un hogar sin heridas profundas. Y esa decisión habla mucho de ella, porque en un medio donde muchas actrices son juzgadas por no casarse, por no ser madres o por elegir otro camino, Julieta prefirió ser honesta consigo misma. Tal vez el público la veía como una mujer hermosa que pudo haber tenido la familia perfecta, pero ella sabía que la belleza no sostiene un hogar, que el amor no siempre basta y que un hijo no debe llegar para tapar vacíos ni para salvar relaciones. Así que eligió no ser madre, no por frialdad, no por egoísmo, sino por miedo, por conciencia y por esa marca profunda que le dejó haber crecido creyendo que el amor debía ser perfecto para ser verdadero. Y quizá ahí está una de las partes más humanas de Julieta Rosen. La actriz que tantas veces interpretó mujeres fuertes, elegantes o manipuladoras,
en la vida real cargaba una fragilidad muy íntima, el miedo a equivocarse en el amor y lastimar a alguien inocente. Por eso, aunque su carrera estuvo llena de fracasos públicos, su vida personal revela una batalla mucho más silenciosa, la de una mujer que prefirió quedarse sin hijos antes que arriesgarse a construir una familia sobre una seguridad que nunca terminó de sentir. Entonces, como que me trasladé a ser Esperanza y simplemente viví como un momento mágico. Hoy, en la actualidad, Julieta Rosen vive una vida muy distinta a la que tuvo durante sus años de telenovelas, foros, fracasos de rating, romances intensos y golpes de la vida. Ya no está corriendo detrás de un protagónico. Ya no está esperando que algún productor le dé la gran oportunidad. Ya no está peleando contra la mala suerte de proyectos que no levantan, ni contra los corajes de Juan Osorio. Hoy Julieta eligió algo que, después de todo lo que vivió, tal vez vale mucho más que cualquier aplauso: la paz. Vive en Miami, al lado del empresario y abogado estadounidense Larry Sycek, con quien finalmente encontró esa estabilidad emocional que tanto buscó durante años. Después de una vida marcada por pérdidas, divorcios, romances complicados y el miedo profundo a repetir matrimonios rotos, Julieta parece haber encontrado un amor tranquilo, maduro, sin escándalo y sin esa presión de la farándula que tantas veces le cobró factura. Y eso, amigos, no es poca cosa. Porque Julieta venía de una historia donde el amor siempre estuvo atravesado por exigencias, idealizaciones y miedos. Desde niña, creyó que los matrimonios perfectos existían, porque sus padres hicieron todo lo posible por protegerla de las discusiones. Pero la vida adulta le enseñó que las parejas también se rompen, que los sentimientos no siempre alcanzan, y que formar una familia sin seguridad emocional podía convertirse en una herida para otros. Por eso, encontrar una vida apacible al lado de Larry Sycek parece haber sido para ella una especie de revancha íntima. No la revancha del rating, no la revancha de regresar como protagonista, no la revancha de demostrarle nada a Televisa, sino una revancha más silenciosa: vivir sin miedo, sin ruido y sin tener que demostrarle belleza ni talento a nadie. Juntos, Julieta y Larry también cuidaron a Ingrid, la madre de la actriz, durante una enfermedad delicada. Ay, sí, yo disfruto todo lo que hago. Estoy disfrutando inmensamente estar aquí al lado de mi compañera Maribel Guardia. Y ahí se ve otra parte de Julieta, la mujer familiar, la hija presente, la persona que después de tantos golpes eligió poner su energía donde realmente le importaba. A sus 63 años, Julieta luce espectacular, conservada, elegante, con ese porte que nunca perdió y con una imagen física que muchos siguen admirando. Ella misma ha contado que dejó el cigarro y que se dedica al ejercicio. Y el resultado está a la vista. Sigue teniendo una presencia imponente, de esas que no dependen solo de la juventud, sino de la disciplina, el cuidado y una belleza que maduró con dignidad. Pero que nadie se haga ilusiones. Julieta Rosen ha dejado muy claro que no tiene el más mínimo interés en regresar a la actuación. Ya cerró esa puerta. Ya vivió los foros, los libretos, los llamados, los fracasos, las cancelaciones, los papeles buenos, los papeles malos y las promesas que nunca terminaron de cumplirse. Y si hoy la vida le ofrece tranquilidad en Florida, no parece dispuesta a cambiarla por otro descalabro televisivo o por volver a entrar en una industria que nunca terminó de darle el lugar que muchos creían que merecía. Porque Julieta pudo haber nacido para brillar, sí, pero también aprendió que a veces brillar cuesta demasiado. Su historia es la de una mujer hermosísima, elegante y talentosa, que tuvo oportunidades enormes, pero que también cargó una racha difícil de fracasos. Ganó castings importantes, trabajó con grandes figuras, llegó a Hollywood, fue villana memorable y pudo haber sido una de las grandes protagonistas de Televisa. Pero una y otra vez, los proyectos se le vinieron abajo, los romances se complicaron, los productores la señalaron y una tragedia brutal terminó arrancándola de México. Julieta Rosen no fue una actriz cualquiera, fue una mujer que vivió entre la belleza y el dolor, entre la sofisticación y el fracaso, entre la televisión mexicana y el exilio emocional. Y tal vez por eso su retiro no se siente como una derrota completa, sino como una decisión consciente de alguien que ya no quiere seguir apostando su paz por una industria ingrata. Ahora dime tú, ¿crees que Julieta Rosen fue una actriz desaprovechada por Televisa? ¿O piensas que su mala racha de proyectos terminó pesando más que su belleza y su talento? Déjame tu opinión en los comentarios. Tengo los mejores recuerdos de mi casa. Siempre estaba llena de perros. Porque esta historia tiene de todo: infancia protegida, muerte familiar, Broadway, chismes de camerino, fracasos históricos, romances intensos, veto de Juan Osorio, Hollywood, tragedia, exilio y una paz final que quizá le costó demasiado encontrar.
Y si te gustan estas historias donde las grandes bellezas de la televisión muestran también sus heridas más profundas, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Porque aquí en Tutoriales Kerberin contamos la farándula como es, con glamour, con drama, con misterio y con todo eso que muchas veces se esconde detrás de una sonrisa perfecta.